Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante. Y este tema lleva por título Inmoralidad en la Iglesia. Y ya hemos visto alguna parte de esto, pero vamos a continuar y vamos a recordar ahora el texto que hemos estado comenzando a repasar. Este se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 y verso 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con este pensamiento vamos nosotros a tener la oración aquí. Aquí nos vamos a arrodillar. Si tú puedes hacerlo así en casa también, así hazlo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude para poder entender todas las cosas. Su buen espíritu puede iluminar nuestra mente y sus buenos ángeles nos puedan asistir. Pedimos que quede con nosotros aquí y a través del estudio de su palabra podamos conocer toda la verdad que necesitamos para este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Corinto. Nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué fama tenía la ciudad de Corinto respecto a la moralidad? Esto es, moralmente, ¿cómo era considerada la ciudad de Corinto? Vamos a ver. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 198. Y ahí leemos de esta manera. En el mismo comienzo de sus labores en este centro de tránsito, primera cosa que era un centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita y el culto de Venus con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizantes. ¿Nos damos cuenta? Entonces, tenía cierta fama hasta cierto punto, y esta fama tenía que ver con la idolatría que ellos llevaban. Y esta idolatría, a su vez, presentaba ciertos obstáculos para el avance de la obra en esa zona. Entonces, ellos llevaban actos desmoralizantes en honor a las deidades que ellos tenían en ese lugar. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Y ahí leemos de esta manera. Los corintios habían llegado a destacarse entre los paganos por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Muy bien, entonces era una ciudad muy inmoral. Tenían pasatiempos frívolos y tenían toda esta clase de cosas. Moralmente no era una ciudad muy buena que digamos. Estaba desmoralizada. Muy bien, era una cosa terrible. Y esta era la fama que tenía entre las naciones paganas que estaban alrededor de esta ciudad. Muy bien, pero vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la iglesia de Corinto se había visto afectada por el entorno pagano? Muy bien, aunque
se veían dificultades para el avance de la obra, la iglesia se estableció. Pero ¿hasta qué punto la iglesia se vio afectada por esta clase de situaciones que se vivían dentro de la ciudad de inmoralidad? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable en este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 y verso 2. Y ahí leemos de esta manera. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que no se da ni entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no tuvisteis más bien duelo para quitar de entre vosotros al que cometió ese ultraje. La Biblia nos habla que se escuchaba en medio de esta iglesia, ¿no?, una clase de fornicación que no se daba o no se escuchaba aún entre aquellos que no eran creyentes. ¿Nos damos cuenta? Y en lugar del pueblo estar triste por esta situación, el apóstol Pablo dice que estaban hinchados, que se sentían correctos. ¿Nos damos cuenta? Y habla tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Un caso de incesto, que no está correcto. ¿Nos damos cuenta? Esta es la situación que había afectado a la iglesia. El entorno que vivía se había vuelto tan común que ahora la iglesia no hacía nada, estaba paralizada ante ese efecto. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver cómo nos narra esto el espíritu de profecía. Leamos lo que está escrito aquí en los Hechos de los Apóstoles, en la página 241 y página 242, que nos dice de esta manera. Después de la partida de Pablo, surgieron condiciones desfavorables. La cizaña que había sido sembrada por el enemigo apareció entre el trigo, y antes de mucho comenzó a producir su mal fruto. Este fue un tiempo de severa prueba para la iglesia de Corinto. Esto es, una vez que Pablo se fue de allí, se mezcló una y otra cosa, y la semilla de la cizaña fue sembrada dentro de la iglesia, hasta que comenzó a surgir y comenzó a dar fruto, que vemos reflejado en este texto que hemos leído en Corintios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El apóstol no estaba más con ellos para avivar su celo y ayudarles en sus esfuerzos por vivir en armonía con Dios. Y poco a poco muchos llegaron a ser descuidados e indiferentes, y permitieron que los gustos y las inclinaciones naturales los dominaran. Esto es, el apóstol Pablo no estaba más allí, no podía ver la situación que se estaba desarrollando, aunque sí escuchaba lo que estaba pasando, pero ya no había quien les reprendiese, quien los animara, quien les estuviera recordando las cosas que habían aprendido. Y poco a poco fueron cambiando las cosas que ellos habían aprendido por cosas que no debían. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora cómo está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El que tan a menudo los había instado a alcanzar altos ideales de pureza y justicia, no estaba más con ellos. Y no pocos de los que al convertirse habían abandonado sus malos hábitos volvieron a los degradantes pecados del paganismo. Muy bien, entonces ya se les había predicado el evangelio, ya conocían ellos la verdad, pero poco a poco ellos fueron retornando a los viejos hábitos, tanto que se dio este caso de incesto en la iglesia de Corinto. Pero no estaba más allí el apóstol para redarguirles, para amonestarlos, para aconsejarlos. No estaba más allá, ahora ellos estaban por cuenta propia y ellos poco a poco fueron retrocediendo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora
lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito. ¿Qué declaró el apóstol con respecto al hombre inmoral y cómo presentó el motivo para apartar al transgresor abierto de la comunión de la iglesia? Muy bien, entonces un acto inmoral no debía ser permitido. Entonces el apóstol Pablo presenta el caso, muy bien, y presenta el motivo por el cual debe ser separado de la iglesia, no debe ser tolerado allí, porque tolerar eso entonces sería tolerar la situación de vivir en esas condiciones. Así que entonces aquel que había cometido incesto debía ser separado de la iglesia. Muy bien, que la Biblia le llama que es una clase de fornicación. Nosotros tenemos que ver qué es lo que dijo. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a analizar lo que está escrito allí en 1 Corintios capítulo 5. Y ahí vamos a leer los versos 3 hasta el verso número 8. Y ahí leemos de esta manera. Por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si me hallara presente, ya sentencié al que esto cometió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, entregad al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, pan de sinceridad y verdad. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo ya había sentenciado al que había cometido tal acto. Muy bien, y dijo: entrega el tal a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que su alma sea salva en el día final. Esto es, él tenía que ser separado de la iglesia, porque si él continuaba en la iglesia, él iba a pensar que estaba correcto. Muchas personas viven de esta manera, pensando que está correcto, porque la iglesia no hace la parte que tiene que hacer. Fue separado de la iglesia, y separado de la iglesia, apartado de la iglesia, él podía sentir la necesidad de tener que consagrar su vida nuevamente al Señor. Pero en la iglesia él pensaría que estaría correcto. ¿Nos damos cuenta? Así que el apóstol actuó correctamente. Pero vamos a ver cómo nos dice el Espíritu Profecía sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Los Hechos de los Apóstoles, en la página 242, nos dice así. Pablo había escrito brevemente a la iglesia y los había amonestado a no asociarse con los miembros que persisten en la disolución. Pero muchos de los creyentes pervirtieron el significado de las palabras del apóstol, sutilizaron respecto a ellas y se excusaron por desatender su instrucción. Muy bien, entonces muchos no estaban siguiendo, así que tuvieron que hacer las cosas y Pablo tuvo que actuar en conjunto con la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Pero no se debe de permitir que esas cosas avancen, sino debe actuarse inmediatamente, como lo hizo el apóstol en aquel entonces. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esa es la condición moral de aquella ciudad, que también tenía una influencia o había tenido una influencia en la iglesia misma, en el seno mismo de la iglesia, y la iglesia no había actuado hasta que el apóstol Pablo escribe su carta y les da instrucción en este respecto. Muy bien, ahora estamos claros, ¿cierto? Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Quede con nosotros, ayúdenos en todo, ayúdenos a comprender las cosas que hemos leído y guárdenos. Bendiga también a aquellas personas que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.